Hola, bienvenidas, bienvenidos a este Encuentros del Futuro. En esta oportunidad estamos con dos de nuestros panelistas. Estamos con Adele Plunkett. Ella es doctora en astronomía de la Universidad de Yale. Actualmente trabaja en el Observatorio ALMA. Y estamos con Marcos Díaz. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y está a cargo del proyecto de Suchaya. Así que quisiera darles la bienvenida, saludarlos, darles las gracias por estar acá. Hola, gracias. Vamos a comenzar con una pregunta bastante sencilla, pero difícil de responder. Adel, ¿por qué es Chile un país importante para la astronomía? Bueno, primero Chile tiene una geografía especial para la astronomía. Tiene lugares con un clima bastante árido, con una altura bastante, una elevación bastante alta, zonas de baja población con poca contaminación lumínica. Pero además yo creo que desde el principio los proyectos astronómicos internacionales se sentían la bienvenida para instalar sus proyectos aquí en Chile, gracias al gobierno, a la gente chilena, que faciliten que vengan a Chile a hacer sus proyectos. Entonces, aparte de las ventajas geográficas que tenemos, es un país amigable, socialmente estable. Sí, es importante eso porque muchas personas vienen desde afuera para trabajar aquí en Chile, para vivir en Chile, para instalarse aquí en Chile y yo creo que les gusta el país. Tú misma estuviste viviendo acá en Chile También, un tiempo. sí. ¿Cuánto tiempo fue eso? En total vivía 5 años en Chile, en la universidad, haciendo el doctorado y también mi primer trabajo en el Observatorio ALMA. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Tú sabías hablar castellano antes de llegar? Había estudiado en mi universidad unos años, pero la mejor manera de aprender un idioma es viviendo en el lugar. Ahora la astronomía profesional se maneja casi 100% en inglés, entonces dentro de la oficina se puede hablar en inglés con personas de todo el mundo, pero siempre me esforcé un poco para salir de la oficina y buscar otras oportunidades de practicar el idioma y conocer mejor la cultura, porque es parte de la experiencia. ¿Aprendiste chileno, entonces? También, sí. Bueno, Marcos, tomando un poquito la misma pregunta, pero ahora yéndonos a otro tema. Nosotros teníamos una ventaja geográfica para poder tener telescopios en el norte de Chile, pero en el caso de los satélites no tenemos la ventaja, estamos partiendo de cero. Y en ese sentido, ¿por qué es importante construir, hacer y lanzar satélites desde Chile? Bueno, son las mismas ventajas, hasta cierto punto, si nosotros somos un spin-off de la astronomía. Yo en particular vengo del grupo de instrumentación radioastronómica y he estado ligado a la instrumentación astronómica en mis orígenes de estudio. Entonces, por ejemplo, el cielo es muy limpio para observar la Tierra, para observar las estrellas desde la Tierra, pero también es muy limpio para recibir señales ópticas desde el espacio en sistemas que son de mucho ancho de banda y con telescopios que han ido quedando obsoletos porque se han ido instalando infraestructura más moderna. Ya. Entonces hay telescopios ya que están ubicados en el norte de Chile que también Ahí mencionaste, perdona que te interrumpa, ahí mencionaste un par de cosas. De ancho de banda, ¿te refieres a transmitir mucha información? Exacto, mucho volumen de datos a una alta velocidad. Es como el internet de la casa. Si tienes un ancho de banda relativamente bajo, no vas a poder ver una buena película. Si tienes Sin un ancho HD. de banda sin HD, exacto, o va a estar cortada. En nuestro caso es similar con respecto donde la película son los datos que estamos recogiendo desde el espacio o en el espacio. Y lo mismo en la localía. Hoy día cuando estamos hablando de estos vehículos pequeños, son números que son sin precedentes. Solo la empresa SpaceX pidió ya permiso y tiene permisos de comunicación
para 12.000 satélites. Los satélites activos actualmente son del orden de 2.500. Wow. Entonces, solo una empresa va a tener una cantidad de satélites gigantesco. ¿Dónde poder bajar esos datos? Chile tiene un lugar privilegiado en el hemisferio sur, en órbitas polares que van de polo a polo, en el fondo. Los mejores lugares donde poner estas estaciones de descarga de datos es cerca del polo. En el hemisferio norte hay varios lugares, pero en el hemisferio sur no hay muchos lugares. Ahora, vamos a volver a ese tema de datos un poquito más adelante, pero con respecto a la carrera espacial, nosotros recién nos estamos metiendo, ¿y por qué para nosotros nos importa fabricar nuestros propios satélites, tomando en cuenta de que hay otras potencias que ya los hacen y lo han hecho por años y tienen mucha más experiencia? Exacto. ¿Por qué nosotros? Bueno, en cierto ámbito es un excelente ejercicio para entrenarnos de forma en desafíos tecnológicos que después podemos aplicar en tierra. Pero estos vehículos, los vehículos más miniaturizados, son algo nuevo. No es que ellos nos lleven grandes ventajas los más grandes. Es una dificultad para los que tienen grandes experiencia en satélites más grandes tratar de miniaturizar esa tecnología, porque la filosofía que usan no es de bajo riesgo, tienden a tratar de minimizar los riesgos, y para minimizar los riesgos tienen que tomar tecnología que ha volado antes en el espacio, y eso es tecnología antigua, que es de mayor volumen, de mayor consumo, y comienza a crecer de inmediato el Para los tamaño. camiones que se tiraban al espacio antes. Exacto, exacto. Entonces, hoy por hoy, esto es una tecnología nueva en donde Chile puede tener una cierta ventaja, y, por ejemplo, con nuestros socios latinoamericanos, por ejemplo, Brasil, Argentina, que ellos también ya tienen fuerte experiencia en estos vehículos más grandes, pero no hay experiencia regional tampoco en constelaciones de estos vehículos pequeños. Y ahí hay varios desafíos tecnológicos, desafíos científicos también, para poder ocupar al máximo las potencialidades de estos nuevos vehículos. Entonces hay un nicho, hay un camino libre para explorar. Exacto, y son accesibles en términos de costo. Entonces no va a requerir una inversión y una envergadura de recursos gigantescos, porque obviamente que tenemos muchas necesidades en nuestro país, y esta sería una más, pero el espacio podría ser una de las posibles bajadas de un conocimiento muy acabado que tiene el país ya con la astronomía. Ahora, tú mencionabas otros países que trabajaban o que tenían algo que ver también con la parte satelital, y eso me lleva un poco al tema de la colaboración. La colaboración en ambos casos, desde el observatorio más grande del mundo a los satélites más pequeños del mundo. Al parecer, estas cosas no son posibles de hacer sin colaboración. Adel, ¿cómo funciona esto en el caso de ALMA? Sí, yo creo que hasta cierto nivel se puede construir un telescopio propio, pero para saltar al próximo nivel, tomar ese próximo paso, los distintos países, los distintos grupos aprovecharon de juntarse para juntar recursos de las finanzas, pero también recursos de ideas y pensamientos. De hecho, en la historia de ALMA, todo el mundo sabía que necesitábamos un nuevo radiotelescopio dentro de las próximas décadas, más grande, más poderosa, con nueva tecnología. Y los norteamericanos estaban planificando su proyecto, los japoneses su proyecto, los europeos su proyecto, hasta que cada uno tuvo su propio nombre para su proyecto y empezaron a comunicar entre ellos y se juntaron. Primero los norteamericanos con los europeos, y después el equipo norteamericano europeo con los japoneses, y firmaron el acuerdo con Chile para traer su idea, su proyecto a este país. Entonces, aumentó la capacidad del proyecto al juntar los distintos equipos. Y en el caso de Suchai, tú mencionaste en tu discusión que habían otros actores metidos, otros públicos también, otras universidades. Sí, o sea, nosotros estamos colaborando de partida. Los estudiantes que tenemos en el laboratorio son de diversas universidades, de la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, y tenemos investigadores
que también colaboran en distintas áreas. Nosotros no somos expertos en todas las áreas, obviamente que en la Universidad de Chile hay expertos en distintas áreas, pero también hay expertos en otras facultades. Nosotros somos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero también la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, los institutos de investigación que a veces tampoco echamos mucho mano de estos institutos que tenemos de investigación en el país, como la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Ahí hay gente muy potente en el ámbito de investigación y estamos haciendo nexos con ellos, en el fondo, y colaborando en proyectos específicos. Entonces hay una colaboración entre las universidades. ¿Eso también tiene alguna colaboración con respecto al Estado o fuera de Chile? Por el momento, la forma en la que nos estamos relacionando con el Estado, y que es bien difícil, es a través de los concursos de investigación normales. El problema de hacer este tipo de desarrollos tecnológicos es que puede ser como una prueba de concepto, pero cuando tú quieres tener un programa permanente, estos tipos de concursos ya no son la mejor forma de seguir. Son como para hacer el primer análisis. Pero acá nosotros es como hacer astronomía, pero estamos haciendo todo, hacemos el instrumento, el sensor, el vehículo. ¿Y eso es porque el financiamiento es año a año y no es una cosa más larga? Claro, no es más larga y los fondos, porque por ejemplo como yo vengo de la astronomía, una de las cosas de que ya esté maduro es que el instrumento ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es ocuparlo. Pero entonces los subsidios que se dan en investigación es para usar el instrumento, pero no para construirlo, no para mantenerlo, no para operarlo en lo específico. Ahora eso pasa con los otros socios que trabajan en ese ámbito, pero ya nadie está discutiendo si tenemos presupuesto para operarlo o para no operarlo o para echarlo a andar o para mantenerlo, que es el caso de un satélite. Por ejemplo, el Suchai 1 nunca tuvo recursos para operarse. Lo que había era recursos para construir el 2 y el 3, y a partir de esos recursos se pudo liberar tiempo de alguien, en particular el mío, para poder operar el Suchai 1. Entonces, bajo esa lógica, la velocidad que podemos tener es bien baja y por ende el impacto que puede tener en las nuevas generaciones, es decir, ellos son más lentos en sus procesos de formación y en sus procesos de innovación y en los resultados que entregan eventualmente. Perfecto. Mire, vamos a retomar ese tema de las nuevas generaciones, pero en este momento vamos a hacer un corte y volvemos en un ratito más. Retomamos entonces nuestra conversación con Adel y Marcos. Adel, supe por ahí que tú eres triatleta. ¿Practicaste el deporte acá en Chile o no? De hecho, partí con el deporte aquí en Chile. ¿Partiste acá? Sí. Cuando yo estaba haciendo una pasantía en Santiago durante el doctorado, puse como meta a terminar mi estadía aquí competir en el triatlón de Pucón. Era una manera bonita de conocer otro lugar dentro del país y como marcar mi tiempo aquí. Y fui y me encantó, y la comunidad de triatletas chilenas también me daban la bienvenida. Y durante los últimos 5 o 6 años, desde ese gran evento, esa gran fiesta deportiva chilena, estaba entrenando para el triatlón. Después, en el último año de mi última estadía aquí en Chile, decidí que quería aprovechar del paisaje, la naturaleza chilena, y empezar a correr en cerro. Entonces ahora estaba... ¿Y practicabas en Alma, ahí arriba, 5.000 metros? Sí, ¿Sí? Sí, aproveché la oportunidad de entrenar en altura en un lugar precioso y me encantó esa experiencia de salir corriendo del observatorio arriba del desierto de los salares debajo. O sea, hay que aprovechar en todo sentido el paisaje, la naturaleza chilena. Oye, y en los últimos años se ha generado se ha puesto en la palestra harto el tema de igualdad de género en ciencia, ¿ya?
¿Cómo viviste ese tema cuando estuviste acá en Chile? Como cualquier otra persona, yo creo. Yo siempre buscaba cualquier oportunidad de mostrar que una mujer puede ser astrónoma, puede ser deportista, puede ser astrónoma y deportista a la vez. Pero Ustedes eran me minoría, ¿no? Son minoría en ALMA. Hay pocas mujeres trabajando en ALMA. Sí, exacto. ¿Y qué crees que hace falta para mejorar? Porque no creo que sea una falta de interés. Claro. Quizá que vayan más mujeres, más niñas a conocer los sitios astronómicos de Chile, que tengan la oportunidad de ir a conocer, porque dentro del proyecto somos todos del mismo equipo. Exacto. Entonces quizá como una perspectiva desde afuera que una niña no puede pensar en ser astrónoma, y a veces es porque la familia no comunica con la niña que ella puede ser astrónoma, o los hermanos no comunican con su hermana que ella puede ser astrónoma. Hay un tema cultural ahí que tenemos que trabajar sí, como país también. En todo el mundo. Sí. Y un poquito respecto un poquito al mismo tema. ¿Ustedes tienen mujeres en el equipo? Son pocas, pero hay mujeres. Hoy han pasado varias mujeres por el laboratorio, ya son estudiantes, están algunas afuera, otras ya trabajando, pero hoy por hoy tenemos del orden de 4 mujeres, que también sigue siendo un número relativamente bajo en comparación con el número de hombres que tenemos, pero estamos tratando de incentivar y de mejorar estos números. Pero a medida que van llegando mujeres a los lugares, también van cambiando las culturas de estos lugares y por ende se vuelven más amigables hacia el otro género en el fondo, y las mujeres también lo ven más accesible. El efecto par es muy relevante también en ese contexto. Y también la idea es trabajar, uno de nuestros íconos es un estudiante que llegó del colegio, básicamente. Ella hizo la práctica con nosotros, viene de un colegio técnico y ahora está estudiando en la Universidad de Santiago y sigue viniendo en este minuto, más está concentrada en tratar de ponerse al ritmo de la universidad bien. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo llegó del colegio a Bueno, esto es como todo esto se logra, desde mi perspectiva, en los casos de éxito se logran con los profesores. El profesor de ella era muy motivado en el ámbito más científico, es un radioaficionado. Él partió ayudándonos en la parte de ubicar el satélite como radioaficionado, y en ese contexto hizo acuerdos con nosotros, o sea, conversaciones, y nosotros le dijimos, bueno, si puedes mandar estudiantes para acá, puede hacer la práctica con nosotros, y ahí estuvo y ha estado colaborando desde entonces con nosotros. Entonces la divulgación ahí es clave, mostrar los proyectos, conversar. Sí. Y mostrar tal como somos, y somos muy parecidos, muy iguales en el fondo en muchos aspectos. Tenemos nuestras diferencias en género y en la persona, pero la percepción es de que somos muy distintos, de que algo nos hace diferente, o a los hombres o a los científicos, pero básicamente nosotros, o yo en particular, estuve ahí 10, 15, 20 años atrás, no era muy distinto en el fondo. Ahora, en términos de divulgación, tú, Adel, eres parte de un blog que tiene una versión en castellano y se llama Astrobites. Astrobitos. Astrobitos. Sí, la versión en inglés se llama Astrobites. ¿Ya? ¿Y ese es un blog para comunicar ciencia a otros científicos o al público general o a profesores? Cuéntame un poco cómo funciona eso. Sí, la idea de ese blog es que para una carrera en astronomía es importante mantenerse al día con las últimas publicaciones y los últimos descubrimientos astronómicos. Pero hay una barrera, que es aprender cómo entender el lenguaje científico. Entonces empezamos a explicar en una manera un poco más sencilla, pero de alto nivel todavía, las últimas publicaciones científicas o astronómicas. Empezó como un proyecto en inglés,
de algunos estudiantes de doctorado en Estados Unidos. Y después de unos años nos dimos cuenta que viendo como las búsquedas de nuestra página, que había interés en el mundo hispanohablante. Entonces queríamos también comunicar las mismas investigaciones a nivel de pregrado, posgrado, pero en castellano. Porque además que esa barrera de lenguaje científico, había una barrera de lenguaje de castellano a inglés. Claro, Entonces, porque para los un estudiantes estudiante, más jóvenes no conocen un tanto. universitario en Chile, por ejemplo, intentando conocer las últimas investigaciones, los últimos resultados, va a tener un desafío muy grande. Entonces empezamos a hacer primero traducciones del blog Astrobytes en inglés a español, y después, al aumentar un poco el equipo, empezamos a hacer las propias explicaciones, presentaciones de las investigaciones científicas directamente en castellano. Y claramente para los astrónomos, los científicos, es importante poder comunicar nuestras investigaciones al público. Entonces, para mí fue un desafío desarrollar mi capacidad de explicar una investigación científica de una manera que alguien que no es experto en el tema puede entender mejor. Eso es muy importante. Y nosotros vamos a tener una oportunidad, bueno, dos oportunidades enormes en Chile con los eclipses que vamos a tener en el año 2019 y el 2020. Ustedes tuvieron su propia experiencia con un eclipse en Estados Unidos en el 2017. Cuéntame un poco cómo lo viviste tú y qué esperas tú de lo que va a ocurrir acá. Sí, sabes que en 2017 yo, por buena o mala suerte, estaba viviendo en Chile. Entonces mi experiencia del eclipse en Estados Unidos fue a través de mi abuelo, que tenía 98 años en ese momento y quería ir a ver el eclipse. Y mi papá se comprometió a llevarlo, su padre de 98 años, de viaje a ver el eclipse, porque para él era una experiencia muy especial que quería experimentar una vez más en su vida. Entonces, yo, de hecho, en mi vida no he visto un eclipse, pero sentí esa emoción, esa aventura, esa expedición de ir a ver el eclipse. Y me di cuenta de que es un evento importante para un país. Es una oportunidad para que comunique qué es un eclipse, para que entendamos mejor nuestro lugar dentro del sistema solar, porque es una alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol, una alineación perfecta. Y yo creo que ahora, en este momento, muchos extranjeros ya tienen planificado su viaje a Chile para 2019 y 2020. Y muchos chilenos ni siquiera saben que es un evento importante. Hace unos años atrás yo no sabía que en mi país estaba pasando un evento importante y ahora va a pasar luego en Chile. Entonces los chilenos deben empezar a sentir esa emoción, esa esperanza para ese evento. Pasamos el aviso entonces, que la gente no se olvide Sí, que vamos a por tener favor. dos eclipses este año, en julio. Marcos, hablando del futuro, a pesar de que pareciera que ustedes están en áreas como lo más grande, lo más pequeño, mirando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, todo apunta quizás a un mismo lugar. En el futuro quizás se podría desarrollar astronomía con satélites. ¿Cómo ves tú el desarrollo de ese tipo de cosas dentro de lo que como están partiendo ahora? Claro. Bueno, son parte de nuestro objetivo, que son desafíos grandes. Tratar de hacer astronomía con estos vehículos pequeños va a requerir unos desarrollos tecnológicos significativos, pero son parte de los objetivos que no solo tenemos nosotros, sino que tiene la comunidad internacional también. Hay grandes potencialidades de ocupar estas constelaciones, similar a los radiotelescopios en el fondo, en términos de hacerlos colaborar entre sí para mejorar la resolución como equipo, el poder ver mejor
con un mayor número de estos vehículos. Pero hay desafíos, ¿no? Y eso es lo relevante. Para mí eso es lo interesante. Lo interesante es que no está resuelto el problema y que tenemos que ir por él. Y además también abre la responsabilidad a Chile. Nosotros nos vemos como un país con dificultades y las tenemos, pero también somos uno de los países en la región más estable, con mayor ingreso per cápita. Tenemos problemas de desigualdad, seguro, pero tenemos una responsabilidad en la región y el espacio en el futuro va a ser un bien, puede favorecer mucho a la humanidad y a nuestra población y a la población de nuestra región, y tenemos que tomar la responsabilidad de ser un país relativamente en un estado de bienestar. Tenemos un desafío grande. Bueno, quisiera agradecerles a ambos, Marco, Adel, por estar en este Encuentros del Futuro, y nos veremos la próxima vez. Muchas gracias por haber visto este video.